Dice así: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. ¿Usted? Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sostenía. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Juntos, salvaciones de Jehová, pueblo sea tu bendición. Amado Dios, hoy ruego que tu palabra sea tan viva en nuestro corazón que nos impulse, nos aliente, nos consuele, nos fortalezca y nos dé la valentía para seguir adelante. Gracias porque eres tan maravilloso, porque tenemos un Dios tan lleno de misericordia, tan lleno de amor, pero un Dios también que es justo, un Dios que es también en todo sentido puro. Y yo creo, Padre, que hoy a través de este mensaje hablas a nuestro corazón. Ayúdanos hoy a escuchar tu voz sin nada que la detenga o que, Señor, la tergiverse en nuestro corazón, sino que dame gracia para que el mensaje sea, Señor, tal y cual sale de tu propio corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos le hemos fallado a Dios alguna vez? ¿Muchas veces? Yo sí le he fallado a Dios muchas veces. Y si yo estoy aquí no es porque sea perfecto, es porque Dios nos ha entregado una comisión y la tratamos de hacer lo más diligentemente posible, pero fallamos. Su servidor falla, usted y yo fallamos. El autor de este salmo falló y es algo común en el ser humano fallar. Eso no nos disculpa, eso no es tampoco el decir, todos fallamos, pues ya, tranquilos. Él falló, usted falló, pastor, pues todos fallamos, pues ya, sigamos fallando. No, no es una justificación, pero como Dios sabe que fallamos, habla tanto de este tema con mucho amor. Y hoy quiero ministrar tu corazón, ¿cómo actuar en medio de una falla? Y eso es el tema de hoy. ¿Cómo conducirme en medio de una falla? Y creo que es un tema tan importante porque la palabra de Dios confronta nuestra vida. Nos enseña los errores que hay en nuestra vida. Y las vemos cada vez que, si tú tienes la disciplina de leer la palabra de Dios, te darás cuenta una y otra vez y dices, ¡ay! Es un espejo que nos enseña nuestros errores. Pero ¿para qué nos los enseña? Para corregir. La palabra de Dios lo que desea es que tú y yo enderecemos nuestro camino y que tú y yo caminemos de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero también la palabra de Dios nos enseña a enfrentar nuestros errores. ¿A cuántos nos gusta huir de los errores? O culpar a otros de nuestros errores. O decir, bueno, es que él, es que ella, desde el primer hombre lo hizo. Adán falló y le echó la culpa a la mujer y la mujer le echó la culpa a la serpiente y la serpiente le echó, bueno, ya no había quien culpar. Pero todos tendemos a culpar a todos. Es que él, es que la mujer que me diste, es que el hombre que me diste, es que el diablo me engañó, es que lo que sea. Y hay errores en nuestra vida y es mucho más fácil culpar a otros que enfrentar nuestros errores. Pero la palabra de Dios nos enseña cómo enfrentar nuestros errores, porque habrá errores. Ahora, la Biblia es preventiva. El deseo de Dios es que no los cometamos. Pero también la palabra de Dios sabe que si los cometemos, también nos enseña cómo hacerle en medio de los errores. Porque sabes, la iglesia de Dios, por ahí es una imagen muy común, no es el museo de los santos, sino el hospital de los pecadores. Cada uno de nosotros estamos en vías de mejorar. Ninguno podemos decir ya, me gradué en el cristianismo perfecto. No, fallamos.
pero el Señor nos enseña cómo salir adelante. Y eso es lo que hoy quiero hablarte. Es un tema que nunca he predicado, lo he hablado una que otra vez, porque tenemos que aprender como iglesia a levantarnos también. ¿Cuántos han caído? ¿Cuántos están caídos? Ya no levantes la mano. ¿Cuántos les ha costado trabajo de levantarse? Cuesta trabajo. Hoy vamos a ver este hombre. La vida del rey David, la vida de David es ejemplar en muchos sentidos. Ejemplar en su amor, su pasión con Dios. Pero también la vida de David nos enseña cómo aún en los errores hay consecuencias. Y más que errores, pecados. No fue ahí, me equivoqué. O sea, David pecó con Betsabé sin disculpa. No fue es que me equivoqué. O sea, hubo toda alevosía y ventaja. En la vida de David hubo maldad, hubo pecado, cuando adulteró, cuando mandó llamar al esposo de la mujer con quien adulteró, cuando lo mandó matar al esposo de la mujer con la que adulteró y tomó. O sea, no hubo disculpa ahí. Y Dios le habló y le dijo, va a haber una consecuencia. Pero yo quiero hablarte de un Dios que aún en medio de las consecuencias, porque a veces Dios no nos libra de las consecuencias, pero en medio de las consecuencias Él te ayuda a levantarte. Y eso es lo que yo te quiero hablar hoy. Este es un mensaje como de misericordia, pero sí de que recordemos que hay consecuencias. Pero en esas consecuencias Dios es tan misericordioso y hermoso que nos ayuda a ponernos de pie para que sea mejor todavía nuestra vida. Dice el Salmo 3, si pones tus ojos allí, comienza diciendo, y de hecho el título es Oración matutina de confianza en Dios. ¿Están tus ojos ahí? Pero abajito hay una notita que normalmente no leemos. Dice Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Esta historia, quiero que me acompañes a primer libro de Samuel 15:13. Ahí vas a tener esa cita, luego tú la lees toda completa y yo sé que algunos de que ya tienen más tiempo en la palabra saben la historia de cuando Absalón, hijo de David, se rebeló en contra de él. Pero me interesa que leamos el primer libro de Samuel 15, 13 y 14 solamente, para poner en contexto. Si alguien no tiene Biblia, pues le puedes ayudar. Dice así, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. No, debe ser segundo de Samuel, perdón. No primero. Así es. 15:13, segundo de Samuel 15:13, discúlpenme. Dice, y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar de delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance, eche el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Si puedes, deja ahí, si tú tienes tu Biblia en libro, pon ahí un separador, aparta ahí y nos vamos a regresar al Salmo 3. ¿Está bien? Deja ahí apartado eso porque vamos a regresar al ratito allí. Ahora, el Salmo 3, concentrándonos en él, fue escrito por David en un momento de mucha angustia, como lo dice ese título, cuando huía de su hijo Absalón. Leímos en Samuel, segundo de Samuel 15, cómo se levantó Absalón su hijo, decidió matar a su padre, le quiso quitar el reino, se rebeló en contra de él. Pero ¿qué hijo odia tanto a su padre para quererlo matar? Eso no pasó de la noche a la mañana. El odio que Absalón, el hijo de David, tenía por su padre, David, no se gestó en un día. Yo sé que ahí te di la cita, tú regresarás en la semana y meditarás en lo que te voy a decir. El odio que Absalón, hijo de David, gestó contra su padre viene de toda una historia familiar. Primer lugar, David pecó.
Cuando él peca, viene el profeta Natán y le dice una historia. Todos la sabemos, una historia tremenda. Viene y dice, oye David, tengo un caso. Sí, dímelo, cuéntamelo. Fíjate que había un hombre con una oveja y la amaba tanto como a su hija. Pero había otro hombre que tenía cientos de ovejas, era rico. Pero el rico recibió visitas y dijo, voy a preparar una birria. Ya lo modernicé. Voy a hacer una rica birria para mis visitas, ¿verdad? Voy a necesitar un cordero, una ovejita, un borrego. Y dijo, tengo varias, mejor se la voy a robar a mi vecino, que solo tiene una. Fue, se la robó al vecino, la mató y preparó para su visita. Y le dice este profeta a David, ¿qué se debe hacer con ese hombre? Y se enoja David. Dice, ese hombre es digno de muerte. Y entonces le dice Natán, el profeta, a David, ese hombre eres tú. Porque tú teniendo el reino, mujeres, concubinas, tomaste la única esposa amada de un hombre llamado Urías y sumado a ello lo mataste. Y David se arrepintió, sí, con todo su corazón se arrepintió. El Salmo 51, tú después puedes leerlo, es la oración de un corazón arrepentido, derramó su corazón, no fue falso, no fue hipócrita, de verdad hubo un arrepentimiento en su corazón, pero Natán le dijo, dice Dios, Él te va a perdonar, sí, pero la espada no se va a alejar de tu casa. Y lo que tú hiciste en lo oculto, porque tú tomaste a esta mujer en oculto y quisiste cubrir tu pecado y hacer como que nada pasó, esto que tú hiciste en oculto se hará en público. Esas fueron las consecuencias que tendría su pecado. Y entonces, si tú sigues la línea de vida de David, verás que realmente la espada no se apartó de su casa. De los hijos que tuvo David, tuvo una mujer llamada Tamar. Y uno de sus hermanos llamado Amnón la violó. Cuando se enteró Absalón, hermano de Tamar, porque tenían medios hermanos, que Amnón la había abusado, y David no hizo nada. No hizo nada. ¿Qué hubieras hecho tú como padre si uno de tus hijos abusa de una de tus hijas? No hizo nada David. ¿Por qué no hizo nada? David era un hombre de guerra. David era fuerte en conquistas. Y no en conquistas de mujeres, sino en conquistas de ciudades. David era un hombre valeroso, valiente, lleno de Dios. Podía decapitar un gigante. Primero darle con la piedra y luego cortarle la cabeza. Podía matar 100 filisteos por casarse con la hija del rey. Todas las hazañas de David. ¿Por qué no hizo nada? ¿Sabes por qué? La principal causa es porque no tenía el peso moral para llamar la atención de su hijo, que había hecho adulterado. Dice la Biblia que el adulterio es algo fuerte, pues dice eso no será borrado. Puede haber perdón, pero queda una marca allí. Y en el corazón de David había perdido el peso moral. Y entonces, ¿con qué autoridad tal vez llamaba a sus hijos al arrepentimiento? Tal vez eso, tal vez no. No le interesó, no lo sabemos, no nos deja ver la Biblia por qué David no hizo nada, pero no hizo nada. ¿Qué sucedió en el corazón de Absalón? Odio en primer lugar con su padre. ¿Cómo que no está haciendo nada? Entonces dijo Absalón, él no hace nada, yo voy a hacer algo. Hizo una fiesta. Invitó a Amnón y ya que comieron, bebieron y todos felices, le dijo a los hombres que estaban ahí, cuando esté borracho, lo matan. Y entonces así sucedió. Ya que estaba muy feliz Amnón, llegaron y lo mataron. ¿Y qué hizo David? Solamente lo mandó llamar y lo expulsó, lo sacó de Jerusalén. Por años lo tuvo en destierro, no lo fue a visitar,
Nunca fue con él a decirle, oye, ya te arrepentiste mínimo, ¿por qué lo mataste? En el corazón de Absalón, ¿qué se estaba gestando? Más resentimiento. Después por ahí Joab, primo de David, tío de Absalón, aboga por él y viene con David. Le dice, oye David, dale chance a Absalón que vuelva. Ya pasó un año. Está arrepentido el muchacho. Déjalo regresar. Y David dice, está bien, que regrese. Y regresa Absalón. Y la Biblia dice que David nunca fue a verlo. Nunca le dio la bienvenida. Solamente le dijo, sí, que regrese a la tierra, pero no lo quiero ver en el palacio. No lo quiero ver en estos alrededores. Regresa Absalón. ¿Y qué seguía creciendo en el corazón de él? Un odio. De tal manera que Absalón empezó a darse cuenta y a mirar más claramente los defectos de su padre, a albergar resentimiento y odio a medida de decir, yo quiero matar a este hombre. Y entonces dijo, voy a tomar el reino. Soy un hijo de David. Y empezó a ir y a hablar con las personas y platicaba con ellos. Le decía, ¿a qué vienes? Vengo a una audiencia con tu padre. Ay, ¿quién me diera el ser a mí el juez de Israel? No tiene tiempo para ti, ¿verdad? Ay, no te preocupes, tampoco para mí. Pero yo te escucho, dime, ¿en qué puedo ayudarte? Y así fue Absalón ganándose el corazón de Israel, del pueblo de Israel, con astucia y con maldad. Un corazón herido puede ser veneno mortal. Tenemos que tener cuidado, uno, con nuestro corazón y dos, con alguien que en un corazón herido no se entiende. Ten cuidado, porque ese corazón herido que te entiende, y ya son 2 corazones heridos, 3, 4, 5 heridos, que nos entendemos, podemos producir una rebelión. Y Absalón se rebela contra su padre. Hace que todo Israel se fuera tras de él. Lo leímos ahí en 2 de Samuel. Todo Israel se va tras Absalón. Y entonces David le dice, ¿saben qué? Levantémonos y huyamos. ¿David era un cobarde? No. ¿Sabes por qué estaba huyendo? Porque él sabía que esa era consecuencia de su pecado. Sabía muy bien que esto que estaba aconteciendo era él tenía la responsabilidad. Y él, lo que dice en ese versículo claramente es, vámonos, no sea que Absalón venga y hiera a filo de espada la ciudad. Lo que él quería proteger era la ciudad. Estaba preocupado por el reino, porque no se desatara una guerra y muriera gente inocente por causa ya de sus decisiones. Nuestras malas decisiones, amados, nuestros pecados, lo que hacemos lleva consecuencias que no podemos evitar, muchas de ellas. Y aunque Dios nos perdona, Dios nos ama, Dios está con nosotros, las consecuencias nos alcanzan. Y David sabía de ello y prefirió, mejor huyo para que sea el menos daño posible. Ya te puse en contexto, me vas siguiendo. En ese contexto, David compone el Salmo 3. Ahora quiero que regresemos otra vez al Salmo 3 y pongas tu mirada allí. Ya que te platiqué, estoy seguro que ahora que lo vuelvas a leer, cambia completamente tu entendimiento del Salmo. Fíjate lo que dice, versículo 1. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Claro, el principal adversario, ¿quién era? Su hijo y todos los que le seguían. ¿Te dolería a ti? Es tu hijo, tu carne, tu sangre. Dice, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen, no hay para él salvación en Dios. O sea, ni siquiera Dios lo va a rescatar. ¿Sabes? Ese pensamiento, el enemigo es lo primero que siembra, y esa es una mentira y ese es un engaño, iglesia. Tal vez tú fallaste, tal vez tú pecaste, tal vez las consecuencias las estás viviendo o las vivirás, pero el diablo viene y te dice, ni siquiera Dios te puede salvar. El enemigo se levanta en contra tuya y te dice, esto que estás viviendo es la consecuencia, ya, mejor suicídate, muérete, entrega todo, ya. No hay esperanza. Eso no viene de Dios, eso viene del infierno.
Divórciate, no hay manera de. Vete de tu casa, no hay manera de. Salte de tu familia o abandona todo. Aborta. Porque no hay salvación. ¿Sí o no? El enemigo viene así. Con una y otra forma de pensar. Mejor sería que murieras. ¿Alguna vez el enemigo te ha querido decir, mejor sería que murieras? No hay salida. Qué fuerte. Y cuando nosotros abrazamos ese pensamiento, Él prensa y toma nuestra alma. Pero David sabía, dice el 3, ve sus palabras. La gente decía, no hay salvación. El diablo dice, no hay salvación. Pero el 3 dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. David sabía de su pecado. No estaba fingiendo inocencia. Ni estaba reclamándole a Dios y diciéndole, ¡qué injusto eres! Él apela a algo que tú y yo tenemos que apelar en estos momentos, iglesia. Y hay que tener mucho cuidado porque tal vez nosotros nuestra primera intención es defendernos. Decir, ¿qué? ¿Por qué? Si yo soy tan bueno, no he hecho nada malo. Tal vez estamos viviendo una consecuencia. Pero tenemos que tener este corazón. David no le dijo, ¿por qué me está viniendo esto si no es justo? David lo que dijo, tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Tú protégeme. Tú cuídame, Dios. Eres mi gloria y el que levanta mi cabeza, porque su cabeza obviamente estaba en vergüenza. El enemigo quiere tenerte en vergüenza, pero lo que Dios quiere es levantar tu cabeza. Dile que tienes al lado, Dios quiere levantar tu cabeza. A pesar de. A pesar de estar rodeado de enemigos y enfrentarse a la traición de su propio hijo. Y no solo eso, ¿sabes quién se le unió a Absalón? Sus consejeros. Parte de su ejército. Los que le apoyaban y eran leales, muchos de ellos se fueron tras de Absalón. Y uno de ellos se llamaba Aitofel. Pero fíjate, Aitofel era tío, no, era abuelo de Betsabé. Interesante. Y después lo traicionó. Heridas. Amados, hay que cuidar nuestro corazón de las heridas, porque tarde o temprano las heridas afloran y nos llevan a tomar decisiones. Aitofel traiciona a David, seguramente porque en su corazón estaba todavía la deshonra que le había producido a su nieta. Aitofel era un hombre sabio, tan sabio que su consejo era casi la voz de Dios. Y traiciona a David. Y David expresa, muchos se han levantado contra mí. Pero la fe que tenía David, diga conmigo, la fe de David. Amado, en tiempos de error, de pecado, de consecuencias, no pierdas la fe. La fe en un Dios que perdona. La fe en un Dios que te sigue amando. La fe en un Dios que tiene misericordia. La fe en un Dios que el que a Él clama, el Señor recoge y escucha. Dios no te desecha. El diablo a veces insiste en decir, estás desechado, no hay para ti salvación en Dios. Dios no hace eso. La historia lo ha demostrado. Simplemente mira, esta tierra está terrible, está consumida de maldad, está maldecida, ¿sí o no? Pero sabes, Dios no ha desechado esta tierra. La va a restaurar, va a venir y la va a hacer nueva. Dios no desecha una vida. Pudo haber desechado a David y dicho, ya tú no me sirves, a la basura, me busco a otro. Pero no lo desechó.
Siguió con él. Obviamente, porque David tenía un corazón de fe y arrepentimiento. Ahí está la clave. Pastor, pero sí desechó a Saúl. Porque Saúl jamás se arrepintió y no cambió y no hizo nada y continuó en su línea. Entonces sí. Pero Dios no desecha. Al contrario, te equivocaste, fallaste, pecaste, levántate, sigamos adelante y sigue confiando en ese Dios que te ama, te perdona y restaura tu vida y te ayuda a enfrentar las consecuencias, porque David iba a atravesar un valle de lágrimas, pero Dios estaría con él. Y sabe David que ese Dios en el que ha creído lo haría. Por eso él dice, mas tú eres el que levanta mi cabeza. ¿Estás conmigo? Él confiaba en Dios. Entonces, primer lugar, ¿qué hacer en un tiempo de adversidad a causa de mis consecuencias o causa de mi pecado, de mis malas decisiones o de mis errores? Confía en medio de la adversidad. Pero es que estoy aquí porque pequé, pastor. Confía en medio de la adversidad. Pero es que estoy aquí por una mala decisión, me metí en esto yo solito y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Ay, no sé ya. Confía en medio de la adversidad. Pero es que me equivoqué, pequé, no tengo excusa. Sí, no estoy diciendo que la tienes, no la tenemos. Hubo maldad en nuestro corazón, actuamos mal, pero si estás arrepentido, confía en medio de la adversidad. Endereza tus pasos y devuelve tu confianza en Dios. Imagínate a David, el autor de este salmo, huyendo contra Absalón porque lo estaba persiguiendo para matarlo, rodeado de enemigos y de traiciones, pero él confiaba en que Dios lo protegería, porque así es mi Dios. Yo quiero decirte que el Dios en el que creemos es un Padre que sí disciplina, que sí azota al que toma por hijo, pero que te ama y te protege. No te va a eximir a veces de las consecuencias, como un padre. Cuenta una historia que había un padre que le decía a su hijo, si tú sigues llegando borracho a estas horas de la noche, es la última vez que entras a esta casa. No te voy a dejar dormir, no vas a entrar. Y el hijo decía, sí, ajá. Y se iba y seguía viviendo su vida perdidamente. La siguiente noche regresó igual. Y su papá lo recibió y en la puerta dijo, ya te había dicho que esta era la última vez que tú llegabas así y yo te dejaba entrar. Y como esto es por tu bien, lo voy a cumplir. No vas a entrar a esta casa. Y no sé qué vas a hacer. ¿Te vas a quedar a dormir afuera o yo no sé? Pero no entras a esta casa. El hijo borracho, medio contristado, dijo, pues, clásico hijo altanero, ¿verdad? Pues no me importa, tengo mis amigos que no sé qué tanto, ¿no? Y se fue. Fue a buscar a los amigos, nunca le abrieron los amigos. Fue a buscar a la familia, nada, no le abrió la familia. Y ya a altas horas de la noche, totalmente desesperado, regresó a su casa y lo único que hizo fue, pues me voy a quedar a dormir en el piso, en la puerta de mi casa. Eran más o menos como a las 4 de la mañana cuando abre la puerta el papá. Lo ve allí. El papá tras de él, cierra la puerta y sale con una almohada, sale con una cobija, la pone en el piso afuera. Dice, allí está, aquí puedes acostar. Y en eso el papá se acuesta con él. Y le dice, ¿qué haces aquí, papá? Es tu disciplina, pero la vivo contigo. Lo sufro contigo. Iglesia, Dios es así. El Dios que tenemos deja que pases por consecuencias de pecado, pero las vive contigo. Le duelen contigo. Las atraviesa contigo. Y no te desecha y no te dice, vete, ya no eres mi hijo. No. Él dice, tú sigues siendo mi hijo. Quisiste esto. Te dejo que lo sufras. Lo necesitas sufrir.
pero lo voy a sufrir contigo porque soy tu Padre. Así es nuestro Dios, iglesia. Hay cosas que cometemos, hay errores que hacemos, hay pecados en los que fallamos. Y a veces nos enojamos porque Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? Él no te mandó a pecar, Él no te mandó a hacerlo. Él te advirtió una y otra vez que no lo hicieras, pero ahora lo sufres y lo vives. Pero Él está contigo y no te va a dejar, porque es tu Padre. Y David, gracias hija, David sabía bien esto, porque David sabía que Dios era su pastor y que nada le faltaría. Porque David había experimentado que Dios había estado con él en los momentos más difíciles de su vida, en los momentos más oscuros, en los momentos más difíciles que tenía que enfrentar gigantes, tuvo que escapar de Saúl, tuvo que andar en las cuevas. Claro que lo vivió David, pero también sabía que aún en sus errores Dios estaba con él. Y esto no es como, ándale, pécale, ¿no? Dale vuelo. Ten cuidado porque hay consecuencias, es una advertencia, hay consecuencias. Pero en esas consecuencias sabe que hay un Dios en el que puedes confiar y al que puedes volver y decirle, papá, perdóname, ayúdame, levanta mi cabeza. Y eso es lo que David estaba implorando en este versículo. Tú eres el que levanta mi cabeza. Ninguno de nosotros puede decir, yo nunca he fallado, no fallaré. Si no has fallado de esa forma, gracias a Dios. Pero si algún día tú fallas así, yo quiero que te acuerdes de este versículo. Tienes un Dios que Él quiere que vengas a Él. El diablo te dirá, vete, no te ama, te ha desechado, no sirves para nada. Pero no fue así en el caso de David. Él sabía que tenía un Dios en el que podía confiar. Nuestras vidas están en manos de Dios. Me encanta lo que dice el versículo 5. Bueno, dice el 4, con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió. Qué bonito. Aunque tú estés en pecado, aunque hayas cometido errores, si hay arrepentimiento en tu vida y vienes buscándolo, clámale y Él te va a responder. ¿Me estoy comunicando? Y dice el 5, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Y si tú lees el capítulo 4, el que sigue, el versículo 8, dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y esta cita yo se la he enseñado a mis hijos en la noche. Cuando nos vamos a dormir, oro por ellos, estamos allí, contamos la historia, oramos y terminamos diciendo, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Qué bonito, ¿verdad? Es acostar a tus hijos allí calientitos en la cama, seguros, todos felices. Vámonos a dormir porque hay otro día mañana. Muy bien, pero no era el caso de David. El caso de David era literal, no sé si mañana voy a despertar. El caso de David era literal, yo no sé si en la noche van a venir mis enemigos y van a caer sobre mí. O si uno de los que está alrededor de mí también me traicionen y me maten. El corazón de David era de angustia. ¿Alguna vez has estado angustiado? ¿Se te ha ido el sueño? ¿Has estado preocupado? No puedes dormir porque, híjole, no sé qué va a pasar. No sé cómo voy a salir de esta. Y el diablo te atormenta y te dice, sí, tu culpa, mira lo que hiciste por esto y hasta Dios te ha dejado. Pero confía en Dios. No confíes en que va a desaparecer de la noche a la mañana esto, sino confía en que Dios estará contigo para ayudarte. Y aquí David dice, yo me acosté y dormí, desperté. No está diciendo y me paré feliz. Dice, desperté. Él guarda y sustenta mi vida. ¿Qué angustia estaría viviendo David? ¿Qué viviría él en ese momento? Mira, el Salmo 4 nos deja ver un poquito cómo se sentía. 4:1, ¿estás ahí? Respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar.
ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Y mira lo que dice el 4. Temblad y no pequéis. Estaba aprendiendo muy bien David. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Este salmo también lo escribió David en ese mismo tiempo. ¿A qué voy con todo esto, iglesia? Aún en medio de estas circunstancias tú puedes experimentar paz, descansando en Dios. Descansa en la justicia de Dios. Qué difícil es esto. Piénsalo bien. O sea, dices, esto que yo hice me atrajo esta consecuencia. Dios es justo. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Y a veces uno dice, híjole, no, pues es que entonces estoy perdido, estoy frito, no hay esperanza para mí. Dios dice, sí, esto lo tienes que atravesar, lo tienes que vivir, es tu consecuencia. Pero en esa consecuencia yo puedo venir, estar contigo, ayudarte, tomarte de la mano. Puedes dormir y podrás descansar y levantarte porque yo quiero darte descanso, porque soy justo. ¿Cómo puedes tener descanso en medio de esto si sabes que viene del mismo Dios? Bueno, porque Dios es amor. Porque para aquel que está arrepentido y ha aprendido la lección, diga conmigo, aprender la lección. Ahí está el punto. Aprender la lección. Aquel que aprende la lección, Dios está con él para ayudarlo y darle paz, porque Él es justo. Así como es justo para castigar, porque yo quiero decirte que Dios sí castiga. Dice la Biblia que Él azota el que toma por hijo. Si alguien te predica un evangelio donde dice, Dios no castiga, Él es amor. La Biblia dice que sí lo hace. Y que si no lo hiciera no serías hijo. Pero Dios es amor. Y Dios es justo. Así como es justo para castigar, es justo también para saber tu corazón de arrepentimiento y hasta qué punto Él puede darte y de nuevo levantar tu cabeza. ¿Me estoy comunicando? Porque Dios no quiere solamente vengarse. No es que Dios sea vengativo y te quiere destruir. Dios es amoroso y quiere infringir, tal vez como tu papá infringes un poco de dolor en tus hijos para que un dolor más grande no venga a sus vidas. Y cuando agarras la vara, yo sé que hay quienes tal vez dicen, no, nada de vara, ¿verdad? Cero vara. Bueno, la Biblia dice que la vara alejará la necedad del corazón del muchacho. Así lo dice la Biblia, ¿no? Reclámale a Dios. Corrige a tu hijo y te dará descanso. Entonces la vara, una cosa es la vara y la otra es una golpiza. Esa es otra cosa, eso no es vara, eso es violencia. La vara es un instrumento creado por Dios. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, bajó del cielo una vara así. No, no es cierto. Es un instrumento diseñado para infligir un poco de dolor de manera controlada, pero no es el deseo de Dios que agarres la plancha, el cable de la plancha, la guitarra, las ollas, las cacerolas, ¿verdad? Las chanclas voladoras. No, ese no es la vara. De Dios está diseñada ese instrumento que lo que produce es un poco de dolor. Aplica la vara en la posadera, es un dicho muy bueno. Tú le das, le va a doler, pero no lo va a matar. Le va a arder un poco, sí, unos minutos, y se va a acordar de muchas cosas, sí, pero ese dolor produce que se acuerde de una lección. El dolor es un gran maestro. Y Dios es justo para aplicar el dolor justo.
es donde los hombres fallamos. Porque hay que aplicar un dolor justo, pero a veces se nos pasa la mano. Y en vez de dar 1, 2, 3, no sé cuántos, le damos 50 varazos, ¿no? O les rompemos la vara, no sé. Pero Dios es justo para justamente disciplinar. Porque a Dios no se le puede decir, fuiste injusto, se te pasó la mano. Dios no se le pasa la mano. Dios aplica con justicia la consecuencia. Pero también sabe cuando surgió efecto y entonces Él levanta tu cabeza. Y Él viene, te toma, te levanta y te dice, hijo, vamos adelante. Sigue. Estoy contigo. No te deseché, sino que eres mi hijo y llevas mi apellido y llevas mi sangre en tus venas. La sangre de Cristo corre por tus venas, figuradamente hablando. No vais a pensar que estoy sacando una nueva herejía, ¿no? Ahí. Él es tu Padre. Ten paz, porque estás en las manos de Dios. En las manos de un Dios justo, aún tu castigo es justo y en ese puedes descansar. ¿Me comunico? Siguiente. David sabía, dice el versículo 7, el 6, desde el 6. No temeré a 10 millares de gente que pongan sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla y los dientes de los perversos quebrantaste. ¿Sabes qué está haciendo aquí David? Afirmando que Dios va a herir a sus enemigos. Porque, ¿sabes? En momentos de vulnerabilidad emocional y espiritual se levantan nuestros enemigos para destruirnos. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y cuando estamos heridos, cuando estás ahí lastimado, cuando hay algo que está en tu vida y que te está dañando, él viene y empieza a hablarte y decirte, mira, nadie te quiere, todos te odian. ¿Viste? El pastor te hizo cara. Es más, estaba predicando y ¿viste cuánto te veía? Lo estaba diciendo por ti, seguro. Alguien fue de chismoso, seguro fue la hermanita Chonita que fue chismosa con el pastor. Y el enemigo ahí está. Y no digan que no se los ha dicho. Sí, dicen. El enemigo sabe cuando estás vulnerable y se levanta en contra de ti para hablarte aquí y herirte aquí. Aparte de las heridas que ya tienes. Pero es cuando tú y yo tenemos que decir, se levantarán contra mí mis enemigos, pero Dios los va a herir, les va a romper los dientes. Y acuérdate que no tenemos lucha contra sangre y carne, para que no estés esperando ver sin dientes a tu esposo o tu esposa. Si rómpele los dientes, no. Es al enemigo de nuestras almas. En ese momento de vulnerabilidad, si tú clamas a Dios, si te pones en manos de Dios en lugar de correr, huir y ponerte de rebelde, todo el reino de las tinieblas que está queriendo aprovechar tu vulnerabilidad, porque sabes, el león aprovecha las presas heridas. Pero Dios sabe protegerte cuando tú y yo nos mantenemos cerca de Él. No huyas de Él. Acércate al Señor. Refúgiate bajo la sombra de sus alas. Pero Él fue el que me castigó, por así decirlo. Sí, porque te ama. Pero te librará de tus enemigos. Así que podemos confiar y descansar en Dios, iglesia. Esto es muy difícil hacer en el pueblo de Dios hoy. Pero realmente hay muy pocos que confesamos las áreas de debilidad que tenemos. Habemos muy pocos que tal vez podemos venir y decir, pastor, estoy luchando con esto. Estoy a punto de serle infiel a mi esposa, a mi esposo. Estoy teniendo problemas con adicciones. Somos pocos, pero ¿sabes? Vale la pena. Porque aunque vendrá una consecuencia, Él te ayudará a llevar la consecuencia y será sanador para tu vida. ¿Me comunico?
tenemos que tener mucho cuidado de esconder. Para David esto fue publicado y fue abierto para todos. Pero aquí hay algo bien interesante. El Señor restaura, abraza y ama. Dice Proverbios, fieles son las heridas del que ama. Dios te ama, iglesia. ¿Me ayudas, Brian? Así que resumo diciendo esto. Amado, confía en Dios. Confía en que si te equivocaste, confía en Él. Si pecaste, confía en Él. Si estás viviendo las consecuencias y llevas años sufriéndolas, confía en Él. Vuélvete a Él y Él levantará tu cabeza. Ora constantemente. ¿Qué hacía David? Orar. Una y otra vez lo viste en Salmo 3, Salmo 4. Clamé, a ti clamo, oh Dios, respóndeme. Ven a Él, haz una oración constante, platica con Él, clama al Señor, comparte con Él tus cargas, el dolor que llevas, tus frustraciones aún, y Él te guiará en amor y sabiduría y te dirá, hijo, haz esto, no hagas esto, sobrellévalo así, porque acuérdate que es ese papá que sale contigo y que sufre contigo. Busca la paz en Dios. No te alimentes de lo que el enemigo te está soplando y hablando. No te alejes de la familia de Dios, al contrario, sigue cerca, porque estás expuesto a su palabra, porque estás expuesto a lo que Dios te habla, porque Él te está ministrando con su palabra y el amor de otros también te abrazará. Sabes, cuando uno peca, lo que hace es alejarse. Porque el diablo te engaña y te dice, ¿para qué vas? No seas hipócrita, mira. Te condenas más. No es cierto, no le hagas caso, eso son mentiras. Ven aquí. Esta es una casa de amor, de restauración, un lugar seguro. Y donde sí, a lo mejor no se te va a apapachar tu pecado y no vas, ay, pecaste, hijo, no te preocupes, sí, te surtiste a tu esposa, no pasa nada. Ven, Dios te ama tal y como eres, ven, vamos a ministrarte, ¿no? No se te apapacha el pecado, pero no se te condena y se ora por ti para que puedas superar y levantarte y seguir. Me estoy comunicando. Y especialmente busca a Dios, porque Él te da paz en medio de todo eso. Reconoce que el único que puede ayudarte es Dios. La salvación es de Jehová. Dice el versículo 8 del Salmo 3. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Levante la mano el pueblo de Dios. Tú y yo somos del pueblo de Dios si Cristo está en tu corazón. ¿Somos perfectos? No. ¿Fallamos? Sí. ¿Hay consecuencias? Total. Pero aún en todo eso, Dios te quiere bendecir si hay arrepentimiento. Busca la fortaleza en medio de la adversidad. Porque ese tiempo abruma, es un peso muy grande. Los problemas, la condenación, solo necesitas venir a Dios por fortaleza, es el único que lo puede hacer. Imagínate David, regresemos a David. Aparte de lo que su hijo estaba haciendo, sus consejeros hacían, Israel hacía, y lo que él sentía. ¡Qué fuerte! ¿Podemos regresar a Samuel? Segundo de Samuel 15, por favor. Dice el versículo 22, 15-22. Es el capítulo que leíamos cuando David tiene que huir.
Pero dice el 22, entonces David dijo a Ittai, ven pues y pasa Ittai Geteo y todos sus hombres y toda su familia. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente del torrente de Cedrón, asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó el camino que va al desierto. Y aquí también iba Sadoc con él y todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Y asentaron el arca del pacto de Dios. Y subió Abiatar después que todo el pueblo acabó de salir de la ciudad. ¿Por qué quise leer esto? Porque David se levantó y huyó para evitar muerte y guerra en la ciudad, proteger a las familias. Pero ¿sabes qué? No se le olvidó el arca. Se la llevó. Y hoy meditábamos en la mañana. El arca del pacto en el Antiguo Testamento sombra y figura de la presencia de Dios. David no huyó de la presencia de Dios, huyó de Jerusalén para evitar filo de espada, pero no huyó de Dios. Se aseguró de que Dios fuera con él. En momentos de vulnerabilidad es donde más tienes que buscar a Dios. En la intimidad, aunque haya lágrimas. Y si tú sigues leyendo, muchas cosas más le pasaron a David. Un hombre salió y lo empezó a maldecir y le aventaba piedras. Y los que iban con David, como dicen, le sirvió la sangre. Dijeron, dinos ahorita y lo matamos. Y David les dijo, no, alto. ¿Qué tal si Dios le dijo que le esté haciendo? Porque él sabía que todo lo que estaba sucediendo era ¿qué? Consecuencia. Por eso David no se atrevía a decir, sí, mátenlo. ¿Quién se cree este que es? Él sabía que si alguien lo iba a defender era Dios. Amado, cuando pases tiempos así, ven a refugiarte a la presencia de Dios. Es el lugar más seguro. Es el lugar lleno de amor, de paciencia y misericordia. Y si Él te quiere defender y levantar tu cabeza, lo hará. Pero si Dios quiere humillarnos, porque a veces Dios humilla también. Te decía, Dios sí castiga. ¿Y sabes qué? Y también Dios sí humilla. Ah, no, pastor, la Biblia dice que el que confía en Él no será avergonzado. Ah, sí, el que confía en Él y hace el bien y no anda en caminos de perversidad, claro. Pero el que peca, no le garantiza el Señor que no será avergonzado. Al contrario, la Biblia dice, el que se exalta será humillado. Y a veces nosotros por orgullo pecamos. Por creer que sabemos más que Dios. A veces le aconsejamos a Dios cómo debe de actuar en nuestra vida, ¿no? Nos sentimos más sabios que Dios. A veces hasta más buenos que Dios. Hasta a veces más generosos que Dios. Señor, tanto que te he dado y mira. Y el Señor dice, sí, vente, hijito. Ándele, órale. 2, 3, ¿verdad? Uno que otro barazo para que se eduque. Ay, qué malo eres, Señor. No, Él es tu papá que te ama y que te corrige. Y quiero terminar con esto, iglesia. Una corrección de Dios es por amor. Bienaventurados los que han sido ejercitados en una disciplina, dice la palabra, que produce dolor, dice Hebreos, pero al final las consecuencias de esa disciplina son buen fruto. Y aquel que nunca ha sufrido la vara de Dios o el castigo, una consecuencia, pregúntese si es hijo. Porque el que es hijo recibe corrección de Dios. Y si estamos en este momento siendo corregidos por Dios, dale gracias porque estás en sus manos, porque no te ha dejado, porque eso es bueno, porque Dios prefiere venir y corregirte que dejarte así, porque si te dejas así te echas a perder. Qué bueno es el Señor. Así que, iglesia hermosa,
Confiemos en el buen Dios que tenemos. No tenemos un padre alcahuete, no. No tenemos un padre barco que nos tolera todos nuestros berrinches. Tenemos un padre justo que nos disciplina, pero que su mano firme es una mano de amor. Déjate disciplinar por Dios. Y si estamos en eso, confía, ora y descansa. Confía, ora y descansa. Cierra tus ojos. Dile ahí en tu lugar: Dios, tú me conoces mejor que yo mismo. Me conoces mucho mejor que de lo que yo me conozco. Todavía ni siquiera mi palabra sale y tú ya la sabes toda. Y tú escudriñas los corazones. Engañoso es el corazón y perverso, dice tu palabra, mas tú lo escudriñas. Tú me conoces, Dios, y sabes cómo tratarme, cómo limpiarme, cómo corregirme. Y a veces lo que enfrentamos no es la vida, el gobierno, el destino, la crisis. A veces es tu mano de corrección. Danos el entendimiento. Danos la luz. Pero si estamos en medio de ese tiempo, queremos confiar en el buen Dios que nos ama y que desde temprano nos corrige. Queremos, Señor, levantarnos como David lo hizo, que a pesar de que él vivió todo esto, se levantó y tú lo reinstalaste en el reino y tú seguiste siendo fiel a tu promesa y nunca faltó un descendiente en el trono, y Jesús, el hijo de David, sigue siendo también una honra para ese hombre David, porque fue un hombre que supo enfrentar también sus disciplinas, sus errores, sus desaciertos, así como sus victorias. Danos la capacidad, amado Dios. Ayúdanos como iglesia y a cada uno en lo personal a levantarnos, a ser fuertes y confiar en ti, porque tú estás con nosotros. Pon tu mano en el hombro del que tienes al lado. Dile: Dios, fortalécelo. Si está enfrentando este tiempo, ayúdalo. Que te busque con todo el corazón. Que confíe en ti. Que se abrace de ti y que no te suelte. Porque solo así, amado Dios, podremos salir avantes a todo lo que viene. Ayúdanos, Señor. Confesamos nuestra incapacidad. Confesamos nuestra ignorancia. Pero reconocemos que tú eres todo sabio y amoroso. En el nombre de Jesús, nos dejamos guiar por ti. Amén y amén.